Entonces usted tendría una media hora hasta son las 11:50, para hasta las 12:15, para que nos presente su análisis, y a partir de allí los estudiantes y los participantes han ido consignando ya unas preguntas en el chat, y entonces las haríamos al final. Y después pues hacemos la conversación al respecto y la aclaración sobre las preguntas. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, básicamente, vamos a hablar, digamos, de este proyecto que en este momento se vuelve uno de los temas que reivindica el actual movimiento ciudadano que se expresa en Colombia, donde debo expresar primero dos asuntos que no deben pasar de largo, digamos, en nuestro accionar como ciudadano, y es rechazar evidentemente las masacres que han habido en Cali. Es un asunto inaceptable. ¿Le está fallando la conexión a la doctora? Sí, parecen. Creo que se desconectó. Y que no han... Doctora, qué pena, se paró un momento la conexión y no le escuchamos la última parte. Bueno, ahora sí me escuchan. Sí, ahora ahí sí. Escuchamos bien. Listo. Entonces, insistía en que nuestro vehemente rechazo a la violación de derechos humanos que se cierne en este momento en Colombia, donde desde la fuerza pública se dispara hacia la ciudadanía, pero también pues queremos rechazar las acciones violentas que se dieron el día de ayer en Cundinamarca contra la misión médica, impidiendo que una ambulancia pudiera proseguir y perdiendo la vida de un bebé, de un neonato, lo cual es absolutamente inaceptable. La misión médica tiene que ser protegida, es protegida por el derecho internacional humanitario, y en ningún momento el derecho de movilización puede obstruir la posibilidad de que el personal de la salud, que siempre actúa de manera imparcial, ejerza su trabajo de cuidar la vida de los colombianos en su conjunto. Estas son dos consideraciones que quisiera hacer, y es nuestra postura, digamos, institucional. Lo que quiero plantear, además, sobre el tema del proyecto de ley 010, pues es que esto es un proyecto de ley que viene radicado desde el año pasado con mensaje de urgencia en septiembre. Inicialmente era un proyecto de iniciativa parlamentaria. Esta iniciativa parlamentaria estaba de mano del Partido Cambio Radical, pero posteriormente hubo un acuerdo con el gobierno nacional para que fuera iniciativa gubernamental y se radicara con mensaje de urgencia. ¿Qué supone una radicación de un proyecto de ley con mensaje de urgencia? Supone el acortamiento del trámite parlamentario. Esto se supone que 4 debates se requieren 3. 1 en comisiones conjuntas séptimas de Cámara y Senado, 1 en plenaria de Senado, 1 en plenaria de Cámara, más el proceso de conciliación. Entonces, digamos, esas son las consideraciones allí planteadas. Es importante también anotar que ese proyecto de ley ha tenido ya casi que 4 ponencias, donde modifican entre 30 a 40 artículos, de manera permanente se está modificando, pero el núcleo duro esencial, los ejes, los mojones estructurantes son los mismos. Se puede cambiar un articulito por el otro, que lo pasamos del 85 al 120, pero los mojones estructurales a los cuales me quiero referir, porque lo que no queremos es que nos metan en este debate en el país, no es que artículo ya lo sacamos, pero ¿qué es este artículo? No, el debate, ¿cuáles son los ejes estructurantes de esta reforma? ¿Cuáles son? Que nosotros hemos identificado 4, sobre el cual versan el conjunto de artículos que meten y sacan cada 3 días. Nosotros hemos radicado ya 3 documentos sobre cada documento que expide el Congreso de la República. En 3 días van a decir que es obsoleto, que estamos desinformados, pero finalmente es lo mismo. Finalmente estamos hablando de lo mismo. ¿Cuáles son los mojones estructurantes que tiene este proyecto de ley sobre el cual circulan todas las modificaciones? Nosotros diríamos que ya apareció una cuarta, inclusive hasta una quinta, pero voy a hablar, digamos, de estos ejes. El primero tiene que ver con una discusión que en Colombia zanjó la Corte Constitucional, la ley estatutaria, pero desde los años 90. Pues la Corte Constitucional en los años 90 y termina de ratificar la Corte Constitucional y el Congreso de la República en 2015 en la ley estatutaria, y es la financiación del sistema de salud. La financiación del sistema de salud en Colombia es una financiación pública.
Aquí no hay capitales privados, inversionistas privados. Esto es una financiación que se da con fundamento a los aportes de los trabajadores a partir de las cotizaciones y los aportes de los impuestos de los colombianos vía presupuesto general de la nación. Ese presupuesto general de la nación se dirige a las EPS por la vía de la UPC, es el monto per cápita que se gira por afiliado por EPS, que en Colombia es un valor aproximado de 800.000 pesos promedio. Esos 800.000 pesos por afiliado supone que si una EPS tiene 3 millones de afiliados, se giran 2.4 billones de recursos de los colombianos de la UPC. Con esos recursos es que se compra la infraestructura, las clínicas, se pagan trabajadores. Aquí no hay capitales privados. Inclusive las inversiones de capitales privados que se han documentado son contra cartera. Finalmente no hay inversión porque finalmente eso lo termina pagando la UPC. Entonces esto es un sistema de financiación pública, esto no es un sistema capitalista. Esto es un sistema de financiación pública donde no hay propiamente la figura del empresariado. Esto es un sistema donde las EPS son administradoras de recursos públicos de la salud. Ese ha sido el debate. Eso la Corte Constitucional y la ley estatutaria ha ratificado. En no pocas sentencias, los recursos de la salud son públicos y destinación específica hasta el final de la cadena. Luego no puede pasar lo que pasó en Salud Pop. Se destinará a fines distintos, hasta inclusive financiar un equipo de fútbol, un montón de asuntos que financiaron y que por tanto todos los actores del sistema hasta el último nivel de la cadena son sujetos de investigación penal, disciplinaria y fiscal por parte de los organismos del Estado. Esto es lo que siempre se ha querido eludir en este país. Hasta el día de hoy algunos representantes de las EPS siguen diciendo que eso es plata de ellos. En el momento en que entran estos recursos al EPS, pasan a ser recursos privados, luego ellos no son investigables ni sujetos controlables por el Estado colombiano. Ese es el debate de ellos. Y eso es lo que se ha intentado burlar en las reformas a la salud. Ese es uno de los núcleos duros que estructura esta reforma. ¿Cómo burlamos ese principio de destinación específica para que estos recursos se interpreten como privados, se puedan invertir en otros negocios y se eludan las investigaciones fiscales y penales? Para eso utilizan varias estratagemas, que son los artículos que entran, salen, van, vienen, pero que en últimas es lo mismo. Utilizar el concepto de prima de seguros. El concepto de prima es un concepto de los seguros privados, de los seguros comerciales, no de la seguridad social. Ellos introducen allí el concepto de prima de manera permanente. En un momento previo ya lo retiraron, pero les digo, el hecho de que lo retiren no quiere decir que no lo vuelvan a meter, porque es la misma lógica. Hicieron un capítulo de conglomerados empresariales para que las EPS y los actores del sistema se comporten con conglomerados empresariales con una letra menuda del funcionamiento de los seguros privados para una forma de eludir, digamos, este principio constitucional de que estos son recursos públicos en un sistema de seguridad social. Lean el articulado en esa clave y ustedes van a encontrar que en varias partes ese es uno de los mojones. El segundo mojón es la negación de servicios de salud en Colombia. Si usted necesita obtener rentabilidad, esto realmente no es un sistema de mercado. El mercado es una relación oferta-demanda, donde hay unos capitalistas que hacen inversiones privadas. Esto realmente es una economía extractivista, de extracción de rentas del Estado. Acá hay actores particulares que extraen rentas del Estado. Aquí no hay capitalistas que estén invirtiendo, no. Ese, digamos, es un concepto equivocado. De hecho, cuando hablamos del mercado de la salud, y que el mercado de la salud hay en los Estados Unidos, donde los seguros privados sí son seguros, donde hay capitalistas que compran y venden salud, venden pólizas y todo. En Colombia lo que hay es una economía política rentista, de extracción de rentas del Estado, de todos los colombianos, que es muy distinto. Entonces, el segundo mojón es que para que usted pueda extraer renta de ahí, usted tiene que negar servicios. Entonces, en Colombia se ha sabido de la cooptación de estas poderosas entidades de los organismos reguladores del Estado. Esto está documentado. Nosotros hemos publicado y a nosotros nadie nos ha refutado, ni académica, ni nos han demandado por calumnia. Aquí se demostró en Colombia cómo las EPS y sus representantes cooptaron la CRES, el organismo regulador, de cuáles eran los tratamientos que se tenían que dar en Colombia para ellos desde allí definir
que los paquetes fueran mínimos y entre menos tratamientos y menos servicios preste, más posibilidad tengo de especular con los recursos de los colombianos, con los bancos. El poder fáctico que hay detrás de esto son los bancos, porque los recaudos billonarios de los recursos de los colombianos se da a través del sector financiero. Sendas discusiones hemos tenido nosotros en este país porque no ha habido poder humano, ni siquiera la Corte Constitucional, que obligue a los bancos a que reporten cuáles son los rendimientos financieros de esos recursos y por qué no retornan al sistema. Son un poco más de 40 billones de pesos. ¿Cuántos serían esos rendimientos? Eso es demasiada plata de rendimientos financieros. Deberían retornar al sistema para pagar trabajadores, cuidar niños, comprar ambulancia. Eso no pasa, nadie lo sabe. Ellos están amparados en el secreto bancario y no sabemos en el secreto bancario qué hay, pero es con la plata de nosotros. Entonces es negar servicios. También se ha sabido en la historia de este país cómo estos emporios de administradores de recursos de los colombianos han comprado congresistas. Hay un fallo del Consejo de Estado, específicamente porque pudieron demostrar que Carlos Gustavo Palacino de Salucop financiaba y pagaba congresistas para que aprobaran los articulados que ellos requerían. También lo sabemos, la Superintendencia de Salud, que es el ente regulador de las EPS, es una puerta giratoria. Los superintendentes de salud de Colombia vienen del sector asegurador y vienen a la superintendencia. En Francia es imposible, en los estados europeos. Si usted es un banquero, usted no puede ser luego superintendente financiero para ir a controlar los bancos. Aquí, el actual director de ASEMI, agremiación de EPS, era superintendente, el actual superintendente tenía unos negocios de seguro. Eso es impensable en un estado de derecho y en un estado hasta regulador, pues en el sentido más neoclásico del término. Evidentemente, pues allá no van a regular a ningún EPS, si son ellos mismos regulándose a ellos mismos. Es la cooptación. Y una reforma de la salud en Colombia debería considerar esos conflictos de interés. No puede ser usted superintendente de salud, es el que tiene que vigilar la EPS si usted hizo parte de las EPS, punto. Pues, y eso no pasa en Colombia. Entonces, el otro mojón es que la reforma tiene todo tipo de artículos para burlar todos los principios de universalidad, de integralidad, de cómo acabar, digamos, ese plan de beneficio odioso de listado de tratamientos, digamos, en términos de que la Corte Constitucional en la ley estatutaria dijo todo está incluido, menos unas exclusiones con unos criterios. El derecho a la salud en términos prestacionales es absolutamente garantista en Colombia, no porque lo hayan concedido los gobiernos, por una lucha ciudadana de la tutela, por un litigio estratégico de la sociedad colombiana y porque un actor denominado Corte Constitucional, considerado el Tribunal Constitucional más progresista del mundo occidental, ha tutelado el derecho en Colombia. Es por eso, no por los gobiernos colombianos. Colombia tiene bajo gasto público en salud de bolsillo, no por los gobiernos colombianos, por la Corte. Y por una Corte en específico, unos magistrados y una doctrina constitucional que afianzó la defensa de los derechos humanos y fundamentalmente el derecho a la salud. Esa Corte, no sabemos cuál Corte, también las instituciones son las personas. Entonces, ese es otro mojón. Entonces, ahí hay todo tipo de artículos para burlar eso y restringir la prestación de servicios en salud. El tercero, que ha sido histórico, que se ha hecho en todas las reformas, es cómo liquidamos los hospitales públicos, cómo los entregamos a actores privados y acabamos con la red pública hospitalaria. En ese sentido, la red pública de hospitales es la columna vertebral de cualquier sistema de salud serio en el mundo occidental, oriental, en Europa. No estamos hablando ni del comunismo, estamos hablando de sociedades capitalistas como Canadá, como los países nórdicos, como Inglaterra. Es la columna vertebral máxima en Colombia cuando 22 millones de colombianos viven en zonas dispersas, rurales, donde solo el hospital público es la única fuente del Estado de prestación de servicios, porque la Fundación Santa Fe Bogotá, una clínica privada, no se va a ir para el Guainía. No es de su interés irse para el Guainía. Entonces, en ese sentido, es la red pública, y aquí hay varios artículos explícitos que atentan contra la red de hospitales y contra la Constitución. Los liquidamos si no tienen sostenibilidad financiera. ¿Quién dijo que el objetivo de un hospital es la sostenibilidad financiera? Señores, por favor. Es que esto empezó con las reformas de la Ley 100 de volverlos empresa. Son empresas que vayan y compitan al mercado.
O sea, las EPS las subsidiamos, le damos un subsidio a la oferta y a los hospitales los ponemos a competir en el mercado. Eso es absolutamente arrevesado y absurdo. En un mercado, además, donde el Estado está favoreciendo permanentemente a unos emporios que no los contratan. Todo el tiempo sale normatividad en Colombia para que las EPS no contraten a los hospitales y privilegien su integración vertical con sus clínicas privadas. Y luego entonces aparece el Ministerio de Hacienda, usted no es sostenible financieramente, no da equilibrio, entonces lo liquidamos. La ley estatutaria del derecho fundamental dice que los hospitales tienen que tener rentabilidad social, tienen que ser financiados por el gasto público del Estado. Ahora, otra discusión. Que es que eso es una clientela corrupta. Eso es otra discusión. Y démosla entonces. El proyecto de ley tampoco resuelve eso. El proyecto de ley en el último articulado incluye un artículo donde acaban de tajo la forma de contratación más meritocrática que tienen las empresas sociales del Estado, que es la contratación por carrera administrativa. Meritocracia. Acaban eso de un tajo, pues para facilitar la liquidación primero y segundo, además, para poder politiquear, porque si usted pone contratos de término definido y excluye la meritocracia, pues ahí la clase política se solaza. Entonces no es que pues vayan a resolver el problema de la corrupción, eso no es cierto. Pero sí llevan a los hospitales a la liquidación, pero además de la liquidación, generan unos negocios de extracción de rentas al Estado colombiano sobre unas alianzas público-privadas, donde inclusive el subsidio a la oferta, es decir, los recursos que supuestamente el Estado entregaría a los hospitales para subsistir, se tienen que entregar a esas alianzas público-privadas. Hay estudios serísimos en el Reino Unido. Un hospital construido en alianza público-privada le cuesta 3 veces más al Estado que si lo hiciera el Estado solo, porque ahí entra toda la especulación del sector financiero y sectores constructores a extraer renta y a dejar elefantes blancos. Por eso en el Reino Unido eso se acabó. En Colombia, entonces, ahora aparecieron con eso. ¿Cuáles son los intereses? No sabemos, pero algunos constructores deben estar muy interesados que el Estado les pague 3 veces más y que les entregue esa infraestructura, no para garantizar el derecho a la salud, ni para terminarlos de construir. En Europa eso se acabó. Son muchos los elefantes blancos que dejaron esos entuertos y mucho la plata que se perdió en estos países a costa de eso. Entonces ahora lo van a presentar pues, en Colombia como el gran avance, pues. Ese es el segundo mojón. Ahora, el debate sobre el Instituto Nacional Cancerológico. Yo he visto los pronunciamientos del propio instituto. Lo que dice taxativamente del artículo es que se otorgarán funciones extraordinarias al presidente de la República para transformar el Instituto Nacional Cancerológico y dicen unas características muy genéricas, muy ambiguas, no dicen nada más. Cuando los ponentes van a hablar, es que ustedes, ¿por qué son tan suspicaces? Porque pues evidentemente, eso no necesariamente quiere decir que van a entregar eso al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que ya por el Grupo Aval decidió incursionar en el negocio de la prestación de servicio de oncología. Queremos es fortalecerlos al instituto para que tenga plata. Dicen, bueno, pero ¿por qué no lo dice ahí en el artículo? Que eso que usted está diciendo ahí no lo dice. Usted lo que está diciendo ahí en el artículo, discutamos el artículo y seamos serios, es que se va a dar funciones extraordinarias al presidente. Es decir, eso queda en manos del presidente a su discrecionalidad. Puede que el presidente vaya a hacer maravillas, pero pueda que no. Y tenemos derecho a sospechar que no. El contexto mismo integral del proyecto de ley y por la lógica misma de este gobierno y los intereses que defienden. Tenemos ese derecho. Pero entonces, ¿por qué el Congreso otorga las facultades extraordinarias? Si quiere hacer maravillas con el Instituto Cancerológico, pues escriba ahí cuál es la maravilla. Entonces eso tampoco es cierto y es demagógico el planteamiento que están haciendo. Otro mojón que me parece absolutamente grave es la intervención sobre la autonomía universitaria, sobre los currículos de medicina familiar para volver a estos unos cursillos por internet de médicos express. Habráse visto pues en el planeta y en el mundo que un régimen político interviniera la autonomía universitaria para definir currículos, denominaciones de especialidades médicas, construcciones. Es que la autonomía universitaria, justamente la independencia que tiene que tener el pensamiento, la ciencia, la construcción epistemológica de un saber frente al Estado, es que un régimen político se puede volver una dictadura, se puede volver el nazismo. Luego tú no puedes permitir que los abogados se los forme la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Ahí hay un artículo donde la formación continua de los médicos queda a cargo de las EPS. Imagínese pues usted que en Colombia la Fiscalía General de la Nación, que además es
dentro de la constituyente del 91, eso quedó dependiente casi del presidente de la República, tiene un 98% de impunidad, la que forme los abogados de este país. ¿Qué dirían las facultades de Derecho? ¿Qué diría el externado? No, aquí ya dijeron entonces que las EPS definen las competencias de los médicos. Eso es inconstitucional. Eso va en contra de la autonomía, la autorregulación profesional, va contra la autonomía universitaria. Eso es un profundo desconocimiento del conocimiento médico, de su cimiento ético, histórico, epistemológico. Eso es inaceptable. Aquí todas las universidades COFAME tendrían que estar rechazando eso con vehemencia. Ese, digamos, es otro de los elementos que ellos ven ahí, pero además se sacaron del sombrero, en el último documento, un capítulo sacado del sombrero, que inclusive consideramos nosotros desde el punto de vista del trámite legislativo, viola la unidad de materia. Y es un capítulo que se llama salud sanitaria, seguridad sanitaria. Entonces es un capítulo donde la emergencia sanitaria, que es un hecho sobreviniente dado por la pandemia, reclama políticas públicas del Estado en el marco de las emergencias sociales, económicas, que son estados de excepción. Es decir, el Estado le otorga facultades extraordinarias al presidente para que el presidente tome decisiones rápidas, coger recursos, comprar vacunas, pero porque es excepcional el hecho. Eso, aún así, tiene que pasar por control de la Corte Constitucional, porque esto es una república. Tiene que haber un contrapeso del Estado. Pero se eluden los controles políticos de alguna manera y alguna normatividad ordinaria para que rápidamente pueda reaccionar. Aquí se sacaron un capítulo de seguridad sanitaria donde eso que es excepcional lo vuelve permanente. El Congreso de la República otorga facultades plenipotenciarias al Ejecutivo para que actúe de manera permanente como si estuviera una excepción. Coja plata de los recursos de la salud, haga negocios con transnacionales farmacéuticas, con el que le dé la gana. Aparte de eso, funciones al Ministerio de Salud para generar directrices sobre la Policía Nacional, comparendos y sanciones sobre medidas de aislamiento, cuarentenas, una policía médica, la Superintendencia de la Salud sancionando si usted salió a la calle o no. Si usted es reciclador y salió a rebuscarse y hay una cuarentena, pues tenga y tome. El sistema, eso además de que vulnera el principio de unidad de materia, elude los controles judiciales y políticos. Esto ya no es solo un atentado a la salud, sino a la república, el sistema de pesos y contrapesos. Aquí estamos discutiendo ya la Revolución Francesa, estamos ya en 2 siglos atrás, donde el mundo, donde la humanidad debatió el sistema de pesos y contrapesos. Esto es un exceso, un abuso de suprapoderes sobre el gobierno, sea el gobierno que sea. Puede ser puede ser por el que votó Carolina o por el que votó Victoria, no importa. No puede tener un gobierno un exceso de poderes sin contrapesos en una república. Entonces, eso es las consideraciones centrales de este proyecto de ley